Las verdaderas causas de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, acontecida el 23 de marzo de 1994, vamos a encontrarla como raíz principal en las altas esferas del poder político internacional, no nada más como se ha venido creyendo en la alta esfera de la política mexicana, en donde nos podemos referir precisamente a Carlos Salinas de Gortari como, tal vez de forma errónea, el pueblo mexicano, en este caso la intelectualidad media, inclusive media alta, pues nos remontamos o puede remontarse a como causante principal de la muerte de Luis Donaldo Colosio a Carlos Salinas de Gortari, pero esto nada más en apariencia debido a que tenemos que analizar que desgraciadamente la muerte de Colosio, ya estudiando la profundidad con todo lo que envolvía el ámbito político de la época, tenemos que descifrar y analizar concienzudamente a un personaje oscuro de la política mexicana, un personaje de política detrás del poder, un agente internacional de la élite sionista y un agente precisamente de la CIA norteamericana que controlaba en la época del Salinato, en la época de Salinas, precisamente la política y el gobierno, en este caso nacional. Hablamos de un personaje obscuro, como bien comentamos. Su nombre es José Córdoba Montoya, José María Córdoba Montoya, que es de nacionalidad francesa, aunque tiene pues sus raíces totalmente de padre y de madre españolas. Sin embargo, pues fue nacido en Francia y es precisamente Córdoba Montoya que conoce primero que nada a Ernesto Cedillo Ponce de León cuando estos dos estaban en las universidades de Estados Unidos en la década de los 70, realizando precisamente posgrados, y que a la par también Carlos Salinas de Gortari, en estas mismas épocas, él en la Universidad de Harvard, Cedillo en la de Yale, y y Córdoba Montoya en algunas otras, pero frecuentando también Harvard y Yale, tuvieron por ahí encuentros para fortalecer unos lazos de amistad totalmente profundos. Fue aquí, en estos ámbitos de los posgrados de estos personajes, en sus épocas estudiantiles y juveniles, en este caso, hablando de la década de los 70, cuando estuvieron eh, fraguando desde lo que nosotros mencionamos y hemos explicado con el programa o el plan Lansing estadounidense, que consiste precisamente en adiestrar en las universidades de Estados Unidos a los políticos, en este caso mexicanos, que puedan servir a sus intereses neoliberales, educándolos y dándoles precisamente una apertura y una teoría para adentrarlos en lo que es el pensamiento de la explotación y del dominio precisamente neoliberal que tiene y que lleva encabezado precisamente el sionismo internacional, y sobre todo precisamente con el plan Lansing, que como hemos comentado en otro video, pues consiste en adiestrar a políticos mexicanos a esta mentalidad neoliberal para que sirvan a los intereses totalmente eh, de la élite sionista internacional, sobre todo con la cuestión de las reformas estructurales que hoy vemos y que empezó Salinas, pero que vemos asentadas con Enrique Peña Nieto, que es precisamente la cuestión petrolera, para servir precisamente todo lo que es la riqueza nacional hacia esos intereses internacionales, en este caso de la élite sionista. Y es aquí precisamente cuando entra el conflicto y la situación de la muerte de Luis Donaldo Colosio, debido a que cuando Salinas ya se postuló para la presidencia y la gana con aquel fraudulenta elección en el 88, y que durante todo
su sexenio del 88 al 94, el mismo Córdoba Montoya, que era el jefe del gabinete presidencial, todo mundo sabía en las élites políticas de alto nivel que detrás de Salinas se encontraba manejando lo que es la cuestión económica y la cuestión política, el mismo José Córdoba Montoya, quien era el que precisamente manejaba a Salinas, en este caso, o la política salinista, tenía que pasar precisamente por el conocimiento para dar la opinión y la última palabra el mismo Córdoba Montoya. Esto es bien sabido en los ámbitos del poder que así sucedía. Pero cuando Salinas estaba a punto de dejar ya lo que es la presidencia al término del mismo y que ya no hubo la factibilidad de la reelección, Salinas empezó a buscar a una persona que se amoldara y que se acoplara precisamente a sus intereses salinistas, en este caso un segundo maximato, un segundo maximato como el que en su momento realizó Plutarco Elías Calles. Lo quería implementar el mismo Salinas, buscar una persona manipulable, una persona sumisa que pudiera en este caso él controlar para seguir con sus estructuras precisamente de poder y dominio, en este caso neoliberales. Lo más idóneo que habían pactado, como tenemos referencia en estudios profundos, es que Salinas había prometido a Córdoba Montoya que Ernesto Zedillo Ponce de León sería su sucesor, pero sucedieron varias cuestiones por ahí políticas en las cuales no fue viable para Salinas desde el punto de vista de control y dominio el decidirse por Ernesto Zedillo Ponce de León, debido a que pues se iba a estar de igual forma Córdoba Montoya controlando todo lo que es la economía y la política nacional, y al parecer en los últimos 2 años del gobierno salinista tuvo un conflicto y una ruptura totalmente con Córdoba Montoya. Así, por esta razón, las otras personas que eran las viables para la cuestión de manejar, en este caso, las riendas del país y que Salinas lo pudiera controlar en este caso, pues estaban enfocados en otros tres personajes: Manuel Camacho Solís, Fernando Gutiérrez Barrios y Luis Donaldo Colosio Murrieta. De los tres, bueno, en este caso de los cuatro, sumando a Zedillo, de los cuatro, repito, de Manuel Camacho Solís, de Fernando Gutiérrez Barrios, de Zedillo y de Colosio, Salinas se decidió por el aparentemente más dócil, más sumiso y también con el que tenía una cierta trayectoria un poquito más, no más amplia como los demás personajes. Recordemos que Manuel Camacho Solís era jefe del departamento de un nivel importante en el Distrito Federal, y después pues como comisionado, en este caso para la paz, en el caso del conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que esto fue lo que causó precisamente situaciones por ahí mediática por los medios de comunicación que empezaron a favorecerlo, aún ya cuando Colosio estaba designado para ser el candidato. En el caso de Fernando Gutiérrez Barrios, de una trayectoria totalmente policíaca, servil al sistema, desde la misma creación de la Dirección Federal de Seguridad hasta pasar por la Secretaría de Gobernación y puestos muy importantes en el ámbito político priista. Y Zedillo, que era el preferido, en este caso del sistema neoliberal, encabezado por José Córdoba Montoya, aquí en México. Y Colosio, pues era el más dócil, el más sumiso y el aparentemente, repito, porque después pues salió todo lo contrario, y la trayectoria política de Colosio pues no era tan amplia como los otros tres, y esto le permitió a creer a Carlos Salinas de Gortari que era un personaje que pudiera manipular. Y esto, una vez cuando hace la noticia pública y se inclina por que sea su sucesor, en este caso Colosio, las demás personalidades, tanto en este caso hablando de Manuel Camacho Solís, no aceptaron y
negaron precisamente a reconocer en este caso la candidatura oficial de Colosio. Tan es así de que este malestar pues fue lo que causó una situación de desprestigio, en este caso hablando del encaminamiento de la política o de la carrera política de Manuel Camacho Solís. Hablando de Fernando Gutiérrez Barrios, aceptó la candidatura, se disciplinó. Hablando de Zedillo, aparentemente también, tan es así de que Zedillo fue el jefe de campaña política de Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, ya va profundizando Córdoba Montoya, quien era el que manejaba, en este caso, a Zedillo, pues traía un as bajo la manga, tomando en cuenta que también el mismo Zedillo era partícipe de esta situación, debido a que es muy probable que Córdoba Montoya, como dice por ahí estudios profundos que hemos analizado de otras investigaciones y de otros investigadores, que los más beneficiados en este caso de la muerte de Colosio, pues en este caso fueron precisamente José Córdoba Montoya y el mismo Zedillo, debido a que ni Carlos Salinas de Gortari, con la muerte de Colosio y con la designación que después tuvo por presiones, en este caso de índole internacional, hablando de la élite sionista y de la misma CIA, que lo orillaron a que se decidiera, una vez muerto Colosio, por Zedillo, debido a que también Manuel Camacho Solís ya había quedado desprestigiado por la misma situación de estar en contra de la candidatura de Colosio y ya no era viable, porque gran parte de los sectores políticos lo ponían como uno de los probables causantes del asesinato del mismo Colosio. Entonces, ni Camacho Solís ni Salinas en este caso eran los beneficiados de la muerte de Colosio, debido a que el mismo Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, pues una vez que Zedillo llegó a la presidencia, terminó por encerrar precisamente a Raúl Salinas de Gortari. Sabemos que Raúl Salinas de Gortari manejaba lo que son las cuestiones del narcotráfico y del crimen organizado, y el mismo Carlos Salinas de Gortari tuvo que exiliarse al extranjero durante todo el sexenio de el mismo Ernesto Zedillo Ponce de León. Es por ello que los que tuvieron más repercusión favorable fueron Córdoba Montoya y Zedillo, debido a esta situación que estamos comentando, y que causó en este caso un análisis profundo que tenemos que estudiar y profundizar al respecto, debido a que estas situaciones que hemos comentado, pues es lo que nos abre un panorama amplio de las causas precisamente de la muerte de Luis Donaldo Colosio, en este caso de su asesinato el 23 de marzo de 1994. Y debido a que ese día, todo lo que son los aspectos que encierran el asesinato de Colosio, ese 23 de marzo del 94, pues ya de sobra conocido todas las irregularidades de seguridad que se enfocaron en todo lo que es la presentación, en este caso en Lomas Taurinas, en Tijuana, para llevar a cabo lo que es el mensaje de Colosio a lo que es este pequeño poblado de Tijuana, en donde pues no se dieron las garantías adecuadas, con toda la intención precisamente para poder perpetrar el hecho, que era un crimen de Estado totalmente estructurado, enfocado y encuadrado desde el más alto nivel, no nada más nacional. Repetimos, creemos, como muchos investigadores, que este asesinato, este crimen de Estado, este magnicidio, pues se llevó a cabo de órdenes mucho más arriba en el aspecto internacional, debido a los intereses que estaban de por medio al momento de que Colosio, una vez más, había rompido en su discurso del 6 de marzo de ese mismo 1994, en el Monumento a la Revolución, en el famoso discurso que de manera
política es un rompimiento con el sistema tradicional de corrupción, con el sistema nacional de malos manejos, con el sistema nacional de criminalidad de alto grado y de altos índices, en este caso hablando de la macrocriminología, de la famosa cifra dorada, en este caso hablando de aspectos, de conceptos criminológicos que nos enfocan que el sistema de corrupción y de criminalidad en México pues se debe precisamente con mayor situación a considerar desde las esferas políticas, hablando desde el mismo gobierno federal. Y este discurso del 6 de marzo, que podemos analizarlo y que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, precisamente ahí ese discurso famoso donde rompe con el sistema para enfocar Colosio una nueva situación de gobierno y una nueva unión entre lo que es el partido, una nueva dirección partidista, en este caso hablando del PRI, con el pueblo mexicano, situación que también debemos de comentar de paso, le causó a grandes rasgos por lo que conocemos como su asesinato póstumo en el 23 de marzo del 94. No sabemos hasta cierto punto en la cuestión de Colosio qué tan ingenuo pudo haber sido la situación para haber comentado o haber roto con el sistema político tradicional momentos antes o días antes de la elección, y para muchos pudo haberse esperado una vez sido presidente para llevar a cabo lo que es ese rompimiento, pero sin embargo, conociendo cómo opera lo que es la élite internacional y la mafia del poder, sabemos que así siendo candidato o así siendo presidente, de todos modos, si no se hubiera alineado a las expectativas y a los intereses de lo que es la élite internacional, pues de una u otra forma hubiese acabado también en este caso asesinado, ya sea como candidato, que fue el caso, o ya sea como presidente si hubiese llegado en este caso a hacerlo y no hubiese sido viable para lo que son las élites que controlan el poder no nada más en México, sino a nivel internacional. Y es así que profundizamos en este ámbito para resumir en forma seria y en forma profunda desde el punto de vista político que hasta cierto punto creemos como investigaciones serias que lo han realizado que los principales causantes en este caso o que pudieron ser los verdaderos causantes de la muerte, el asesinato y el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, los vamos a encontrar en estos personajes oscuros, en estos personajes que se encuentran tras bambalinas, en estos personajes que se encuentran como es toda la historia de nuestro país, desde la misma consumación de la independencia hasta nuestras fechas, en la misma Revolución Mexicana, siempre ha tenido México en el ámbito histórico personajes tras bambalinas que controlan y que son los que manipulan a nuestros gobernantes de una y otra manera para enfocarlos en situaciones de control y dominio, en este caso de territorios y de riqueza nacional. Y aquí, en este punto, cerramos precisamente con el análisis resumido de que ese personaje oscuro, al cual desde el punto de vista que nosotros estamos manejando en esta investigación de la muerte de Colosio, lo vamos a encontrar en José Córdoba Montoya, quien en este caso es muy factible y es muy probable, más probable todavía que el mismo Salinas, que este mismo Córdoba Montoya, en contubernio con el mismo Cedillo Ponce de León, haya llevado lo que es la estructura y el plan totalmente de golpe de Estado contra, bueno, no golpe de Estado, pero sí este magnicidio para, en este caso, acabar con la vida de Luis Donaldo Colosio y posicionarse en la presidencia de la República para llevar a cabo lo que es una apertura neoliberal para abrir las puertas precisamente a las transnacionales
extranjeras para que se adueñen de lo que es la riqueza del petróleo y de todo lo que son situaciones de orden estratégico y que va precisamente en contra de los derechos y va en contra de los intereses de los mexicanos. Córdoba Montoya representa precisamente ese oscuro poder, ese poder tras bambalinas, que como comentamos, lo fue en su momento con Salinas, ya que él lo controlaba desde cierto punto para llevar a cabo ciertas decisiones de índole nacional, y fue en el caso de que con Cedillo, una vez estando en el poder, pues lo manejaba desde cierto punto un poquito más a la distancia, debido a que ya aparentemente no estaba Córdoba Montoya en el sexenio de Cedillo como lo estuvo con Salinas. Sin embargo, las referencias que tenemos es que a distancia, por cuestión estratégica, no estuvo ligado a él durante el sexenio, por lo menos físicamente, pero sí por otros medios para poder estructurar de otra forma lo que son los ámbitos precisamente neoliberales y la entrega, o preparar lo que es la entrega del poder a lo que es el Partido Acción Nacional, y asimismo preparar una estrategia de credibilidad mexicana en la intelectualidad media alta para poder simular una aparente democracia. Es así que Luis Donaldo Colosio, creemos firmemente de que fue estructurado su asesinato por las esferas políticas internacionales para llevar a cabo este ámbito de poder internacional. Colosio no representaba los intereses sionistas, Colosio no representaba los intereses de la élite y de las transnacionales en este caso, y por ello fue quitado de en medio desde un punto de vista principal para eliminarlo de raíz y así estructurar más la situación de poder elitista internacional. Por lo tanto, al morir Colosio, con Colosio muere la única esperanza que tal vez hubiese podido tener México para salir avante, la única esperanza que tal vez pudo haber tenido México para salir de las garras de la corrupción, la única esperanza que tal vez hubiese podido tener México de salir del narcoestado en el cual nos encontramos, la única esperanza que tal vez hubiese podido tener México para encontrar una independencia total de lo que es la élite internacional sionista que controla nuestro país. Ahora nos encontramos ante una posibilidad con candidatos independientes o con candidatos, en este caso de izquierda. Sin embargo, cabe resaltar que la única opción viable que en su momento, si se puede llegar a decir en un momento dado que se tuvo, podemos decir que era ese hombre que pudo haber cambiado los rumbos del país hacia una situación mucho mejor, era precisamente Luis Donaldo Colosio Murrieta.